Bueno, acá aparecimos de vuelta entonces. No sé si están todos. Ya fueron a dar una vuelta a la manzana para refrescarse un poco. Bien. Bueno, continuamos un poquito entonces para tratar de redondear este complejísimo, extensísimo e inabordable tema prácticamente. Pero bueno, habíamos quedado con estas disquisiciones y fíjense cómo, en este caso, el material original del suelo fue completamente meteorizado, se llama así es el término, versus que acá tenemos todo el material original, pero fue meteorizado hasta donde está la mayor efervescencia de la vida, ¿sí? Y vamos a ver también para qué sirve todo esto, toda esta cosa, que no es simplemente porque está lloviendo y no nos queda otra cosa que hacer. Acá tengo un videito, yo sé que son casi imposibles los videos de pasar, igual dura 20 segundos, vamos a ver, hacer el ensayo, a ver si este año, no sé, ¿se acuerdan que el año pasado no podíamos ver ninguno? Esto es el roble que está allá en casa, es un atardecer, ven que la luz está entrando desde el lado donde tenemos el vivero, y ese día estaba particularmente pulverulento el ambiente, entonces lo que les voy a mostrar es una estupidez, pero algo que hemos visto 1000 veces, pero van a ver cómo se nota todo ese polvillo en suspensión en la atmósfera. ¿Qué es eso que vino volando y va a seguir viniendo volando durante, no sé, lo que dure el planeta? Es más, probablemente nosotros podemos extinguirnos a manos del coronavirus y esto va a seguir sucediendo. Es un proceso que nos excede. Bueno, ahí vamos a tratar de pasarlo, a ver si se ve algo mínimamente. Sí, se ve en forma. Pero alcanzan a ver el polvillo volando ahí, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. No es que estaba barriendo mi casa, no es que estaba barriendo el rancho y eso es lo que salía por las ventanas. Ese es el polvo atmosférico, que es esa roca sedimentaria que está volando para formar este suelo sobre el que estamos parados. Bueno, vimos más o menos entonces cómo el material originario nos va a generar distintos tipos de suelos, muy a grosso modo. En esta imagen lo que estamos viendo es, acá abajo, un paisaje, y fíjense que cada flechita de estas apunta a un sitio distinto, a una posición distinta en el paisaje, y lo que están viendo acá son los suelos que se formaron en esas distintas posiciones en el paisaje. Entonces podemos ver acá arriba un leptosol, un cambisol en lo que sería la media loma, un lubisol y un fluvisol. Esos nombres tan raros, alguna vez hicimos una aproximación durante nuestros encuentros presenciales, pero hacen alusión a alguna característica del suelo. Entonces la gente que está en este tema, con decirle fluvisol, ya saben más o menos de lo que le están hablando. Pero bueno, fíjense que esto es una distancia relativamente corta y en términos planetarios es nada, es un tranco de pulga, como hay 4 suelos completamente distintos, casi exclusivamente fruto de su distinta posición en el relieve, en ese paisaje. Y ahora les quiero mostrar un ejemplo vernáculo, el anterior era de España, este es de acá. Esto es ahí en la zona de, ¿cómo es? Donde está la quinta municipal, la granja Los Pibes, por ahí. Esto es un afloramiento de una roca ígnea como el granito, de acá de Tandil. Fíjense que acá hay un tocón de un árbol, o sea que la escala de esto es nada, ¿sí? Esto tendrá 1,5 metros de ancho con toda la furia, por 3 metros de largo toda la furia. Ven, acá hay unas plantitas, unos cenecios, ven que esto es muy chiquitito. Visto a simple vista, es un pedazo de piedra saliendo del pasto, punto. Ahora, si lo relacionamos con lo que estamos viendo, con posición en el paisaje, con todas estas cositas que estamos viendo, vamos a ver que en este territorio tan reducido, podemos observar la acción de esos agentes formadores del suelo. Esperen que volvemos de vuelta atrás. Ahí. Esto está visto desde arriba
acá está el norte y acá está el sur. ¿Ven la sombra? ¿Sí? Esta foto está tomada en invierno, 1, 2 de la tarde más o menos. ¿Sí? Fíjense el cono de sombra que hay acá y la insolación que recibe esto acá. Trasládelo al verano, esto está como una pava y esto tiene un poquito más de sombra. Esta imagen que sigue, esta de acá, sería la cara norte de ese lugar, ¿sí? ¿Ven? Y la que sigue es la cara sur, ¿ven? Fíjense, volvemos para atrás, estamos hablando en 1,5 metros de distancia. Acá tenemos, si bien estamos en un clima templado húmedo, yo diría que acá estamos en un lugar más bien árido, porque acá, esto con la insolación que recibe, se seca casi inmediatamente. Mientras que acá, fíjense como ya tenemos una vegetación distinta, porque no está recibiendo la luz directa del sol, esto, ¿sí? Entonces ya parece mentira, pero en 1,5 metros tenemos dos ambientes completamente diferentes, que cuando volvamos a sacar esta foto dentro de 1000 años, así que cuídense su salud para poder comprobarlo, vamos a ver cómo se alteró esto. Esto que estamos viendo acá son líquenes, asociación entre hongo y alga, que están creciendo sobre ese granito. Acá tenemos otros tipos de líquenes y que esté uno o el otro depende si le da menos o más sol, por ejemplo. A ese nivel microscópico suceden estos cambios y durante millones de años terminan formando los suelos. Otra vez, fíjense, posición en el relieve, una cosa es lo que pasa acá arriba y otra cosa es lo que pasa en estos pequeños cuencos que se forman acá, que si nos acercamos un poquito más, ven que acá ya pasa otra cosa. Acá se deposita materia orgánica, proveniente de un cedro en este caso, aparecieron algunas gramíneas, probablemente en estas fisuras se haya acumulado polvo atmosférico, hay mayor capacidad de reservar agua, entonces esta plantita va a poder vivir un poquito más allá de que no llueva. Ven que son detalles imperceptibles, pero de un lado de esa piedra pasa una cosa y del otro pasa algo completamente distinto. Esto es un lindo ejemplo para no tener que andar recorriendo cientos de kilómetros para ver cambios. Ven en ese pequeño huequito, en esas grietas, cómo se hizo un mulch solo y salió una plantita, una monocotiledonia, y ya está pasando algo distinto ahí, que acá no está pasando. ¿Qué diferencia hay de acá a acá? 7 centímetros. ¿Eh? Si uno quisiera, puede ir al grado de detalle tal como para volverse loco. Acá tenemos algo un poco más macro, ¿sí? Acá estamos viendo ya un clásico potrero, un lote dedicado a cultivo. En este caso, un cultivo de maíz. Pero fíjense una vez más cómo el relieve, o sea, la topografía del lugar, uno cuando piensa en relieve se imagina montañas, colinas, valles, quebradas. Esto parece más bien plano. Sin embargo, entre esto y esto, capaz que hay 15 centímetros de diferencia en el desnivel. Ahora, esos 15 centímetros actuando durante 50.000 años van a provocar alguna diferencia. En este caso, cada vez que llueve, como esto está un poquitito más abajo, el agua que sobra de acá escurre hacia ahí, y cuando llega acá, no tiene otra forma de salir de acá que no sea mediante evaporación. Entonces, las sales minerales que pudo haber disuelto esa lluvia y llevado para acá, después no se evaporan, se evapora solo el agua. Entonces esto, con el correr de los años, se va convirtiendo en una especie de salmuera, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El elemento más tóxico del suelo es el sodio. Fíjense el sodio cómo afecta a todos por igual. A humanos, humanas, humanes y suelos o sueles. A ver, no sé con qué referir. Elba no está, por ahí también sí hay Pedro. El sodio, así como nosotros nos eleva la presión, provoca disturbios en el suelo gravísimos. Por ejemplo, ese dibujito que vimos de un agregado, que veíamos las partículas de arcilla, de cuarzo, ¿se acuerdan? Materia orgánica, las desagrega, las rompe, las flocula. Entonces, lo que era un suelo migajoso, granuloso, lo convierte en una masa sin poros, una masa donde el drenaje se hace lento, el intercambio de oxígeno con la atmósfera se hace lento, y las plantas no tienen mucha chance de manifestar su máximo desarrollo. Si nos acercamos un poquito más,
vamos a ver que eso es cierto. Fíjense cómo se ve este cultivo de maíz ahí y cómo se ve en este suelo. ¿Sí? ¿Por qué este suelo es más claro que este? ¿Quién me contesta eso? Sortea un bidón de humus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este es más claro y este es más oscuro? Hay arcilla. En los dos hay Esto es arcilla. arcilla. Es como una parte lavada del agua. Como una parte lavada por el agua. ¿Qué es lo que colorea al material originario? Hierro. Ya sea loes o una ceniza volcánica, que son materiales claros. ¿Quién es el que lo colorea? Hierro, ¿no? ¿Eh? Peróxido. A ver, si yo agarro un ladrillo, lo hago con tierra negra, lo amaso, lo seco, es negro. Después de cocinarlo, ¿qué color queda? Se oxida. Queda ese color rojizo, ¿verdad? ¿Sí? Está como cocinado por eso, digamos. Un ladrillo ¿no? cocinado queda color rojizo. En el proceso de cocción del ladrillo, los limos, las arenas y las arcillas quedaron en el ladrillo, porque son minerales que, por ejemplo, necesitaríamos, qué sé yo, 2000 grados para fundirlos. ¿Qué es lo único que se quemó y se fue por el caño de escape del horno de ladrillos? Los nutrientes. ¿No? Los nutrientes son minerales y, por ejemplo, para hervir potasio capaz que necesitas 3000 grados. ¿Qué fue lo que le daba ese color negro al ladrillo antes de entrar al horno? La materia orgánica. La El materia hierro. orgánica, el humus. ¿Sí? Hierro. El humus. El humus. Y lo que estamos viendo después, colorado, es el hierro que quedó en el ladrillo, después de la cocción, ¿sí? Quedó el mismo hierro que entró. Lo que desapareció fue el humus que se quemó en el proceso de cocción porque es materia orgánica. A la temperatura de cocción de un ladrillo, el humus se quema y se va. Entonces, ¿qué les parece que le falta a este suelo que sí tiene este suelo? La materia orgánica. La materia orgánica, el humus. Este suelo, donde el maíz se ve muy lindo, vamos a poner un número cualquiera, tiene un 5% de humus. Y este suelo que está acá debe tener un 0,6% de humus. ¿Por qué no hay humus acá? Porque este lugar, desde hace miles de años, tiene mucha menos vegetación que este, vegetación que al morir aporta sus residuos, esa vegetación soporta menos microbios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de los factores formadores de suelo, el relieve hizo que acá se depositen los elementos tóxicos de acá arriba, como el sodio, se acumule más agua, que impida el crecimiento en cierto momento del año por estar saturado. Entonces, si ese proceso lo llevamos a lo largo de 50.000 años, la cantidad de materia orgánica que aportó la vida vegetal acá es muy, muy poca comparada con la que sí se aportó acá arriba. Y fíjense la frontera que hay acá, es casi trazada, pero con una lapicera, esto, ¿o no? Ahí tienen entonces como la influencia del relieve sobre el tipo de vegetación que se puede prosperar ahí, va a terminar haciendo que se acumule una cierta cantidad y un cierto tipo de materia orgánica que va a terminar formando un suelo distinto que el que está acá, que para pasar de un suelo al otro hay que hacer un paso nada más. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se ven todos los factores formadores del suelo actuando acá? El tiempo, el clima, el relieve, la materia orgánica, ¿sí? Y la humedad. Y el eso agua. es propio del relieve en este caso. Si bien acá llueve, como decíamos hoy, 900 milímetros, esto está sometido a un régimen mayor, porque caen los 900 de acá más lo que escurre de acá arriba para abajo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un lindísimo ejemplo, y fíjense el estado del cultivo. Miren, esto está sembrado el mismo día. Fíjense el estado, el tamaño, el color, y miren acá está bien que está amarillento, o sea que acá están faltando nutrientes, probablemente nitratos, probablemente haya toxicidad por parte de algunos elementos como el sodio, ¿sí? Seguramente acá tenemos una alcalinidad propia del sodio, mientras que acá tendremos un pH neutro a ligeramente ácido, ¿sí? Cambian millones de cosas. Entonces, por ejemplo, el hierro que probablemente esté en este suelo, acá está inmovilizado
justamente porque ese pH alcalino hace que el hierro no esté disponible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá no vamos a poder plantar forestales con un objetivo maderable. Porque nosotros necesitamos que un árbol esté 20, 30, 40, 50 años, depende de la especie, para poder cortarlo y aserrarlo. Así que tenemos que garantizarnos que durante esos años las condiciones sean bastante invariables, porque no nos podemos permitir que al año 20 de la plantación una inundación, digamos, de ocurrencia poco probable, pero que ese año ocurre, nos liquide la plantación. Entonces, por ejemplo, acá podríamos plantar algo a los efectos ornamentales o de reparo, nada más, o sea que no nos interese qué forma vaya a asumir un árbol, y podríamos poner, por ejemplo, ¿qué se le ocurre podríamos plantar acá? ¿Pinos? ¿Cómo andan los pinos con el encharcamiento? No. Ciprés calvo, un taxodium. Un taxodium, por ejemplo, un ciprés calvo, perfecto, podría ir. Los pinos se nos mueren todos, no va a sobrevivir ninguno, ¿sí? Los cipreses se nos van a morir, los cedros se nos van a morir. Vamos a tener que buscar especies muy adaptadas a este tipo de problema, que en este caso es el anegamiento del suelo, la falta de oxígeno en sus raíces, ¿sí? Tendremos que buscar, por ejemplo, ciprés calvo, dentro de los eucaliptos los colorados, que pueden soportar bien esa situación, o por lo menos dignamente, ¿sí? Podremos usar algún olmo también, puede ser algún fresno, pero no mucho más que eso, ya nos limita enormemente las posibilidades. No sé, ¿a qué hora es que se corta esto entonces? Bueno, no me acuerdo ahora. No me acuerdo hasta qué hora tenemos. Fíjense en esta imagen. Este es el camino que une Vela con Gardey. ¿Ven la silueta de este monte de entrada? Estos son álamos. ¿A qué se debe este capricho, esta sinuosidad en las... Uy, qué palabra difícil. ¿Sinuosidad, está bien? Carácter de sinuoso. Sinuosidad. Es difícil, repitan conmigo. Sinuosidad. ¿A qué se debe eso? Debe ser una barrera rompevientos. Claro, es la entrada a un establecimiento rural y está plantado así como decoración y, digamos, barrera rompevientos. Yo acá la estoy mirando desde el oeste, podríamos decir, o sea que del otro lado debe estar siempre más reparado ese lugar. Pero ¿por qué tiene este perfil así tan poco prolijo? Se debe a la de entre ellos para sobresalir, ¿no? A ver, ¿y por qué? ¿Que acá hay más competencia que acá? ¿Cuál es la razón de que estoy viendo esto ahí? Están teniendo cada una de las plantas, digamos. Es la variación del terreno que hay. Ah, bien, a ver, ahí probablemente estemos viendo una radiografía del suelo que subyace bajo ese monte, ¿sí? Ese perfil nos está indicando lo que hay ahí abajo, ¿sí? Le dije que son álamos, eso, ¿sí? Si son álamos, ¿cuál debería ser, digamos, casi seguro, el método de multiplicación que eligieron para hacerlos? Estaca. Forestadores 2021, estacas, ¿sí? O sea, gajos, o sea, clones, es una clonación. Podríamos suponer que todos ellos son clones, no individuos, o sea que genéticamente son exactamente iguales. Entonces podríamos suponer que esas diferencias que vemos en ese perfil son debidas únicamente al ambiente, y en este caso al suelo, porque digamos en la parte aérea los vientos ahí son iguales, la lluvia, bla, 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 pero el suelo probablemente tenga diferencias mínimas, pero a lo largo de 40, 50 años de la vida de un árbol se van a manifestar, ¿sí? Si yo tomo vino sin parar durante 40 años, créanme que se va a manifestar eso. Ahora, si tomo leche de Jack del Tíbet, va a ser otro el resultado después de 40, 50 años, ¿verdad? Bueno, ya con verme se habrán imaginado cuál es mi dieta líquida, ¿no? Se ríen, porque están lejos, no lo tengo, lo estaría dando con una caña por la cabeza, te estoy acercando. Bien, entonces ven que acá tenemos una radiografía perfecta, o casi, de lo que está pasando bajo las raíces de esto. Bien, esta otra imagen acá, para tratar de darle, en forma exagerada, un poco más de condimento a lo que estamos hablando. Ahí lo que estamos viendo
son los 12 órdenes, así como los 12 apóstoles, 12 órdenes de suelo, debería haber, del USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y ven que tiene un nombre acá: alfisol, andisol, aridisol, entisol, spodosol, histosol, inseptisol, molisol, oxisol, ultisol y bartisol. ¿El ¿sí? nuestro era molisol? ¿Perdón, cuál? No. ¿El nuestro cuál era? Nosotros, la mayoría están acá. ¿sí? Molisol. Molisol. Ahora, un molisol, para que sea molisol, debe tener, entre otras cosas, su parte de arriba bien negra oscura. Y un alfisol tiene las mismas características, digamos así, de material original, bla, 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 pero no le da el color en su horizonte superficial para ser molisol, porque tiene menos materia orgánica. Y miren, si nosotros nos vamos para atrás, ahí tienen un alfisol y ahí tienen un molisol, ¿sí? En el mismo relieve, o sea, En el mismo lugar, ¿sí? en el mismo lugar. Ah, qué bueno. Wow. Acá tenemos otra imagen. No pretendo que aprendan nada de todo esto porque se les va a estallar la cabeza. Que tenga curiosidad y quiera investigar un poco estos nombres, o por lo menos saber. Fíjense acá, ¿ven el abanico de suelo que está mostrando acá? Sí, impresionante. Hay de Los lo que colores. les ocurra, de lo que se les ocurra. Y todo esto, vamos a tratar de acercarlo un poco acá a nuestra vida. Voy a agrandar un poquito esto. Estos son mapas de la provincia de Buenos Aires de distintas cosas. Por ejemplo, acá tienen, por ejemplo, grandes ambientes geológicos, qué sé yo, a ver, qué otra cosa. Índice de productividad de las tierras, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y este que está acá es suelos, es un mapa de suelos de la provincia de Buenos Aires, donde cada color, por supuesto, indica un tipo de suelo. Y si se fijan, acá al costado tienen las referencias, esperen que lo achico un poquitito, porque si no, vieron cómo domino el mouse, ¿no? Sí. Acá tenemos las referencias, fíjense los nombres: Fragiacualfes, Natracualfes, Aplargides, Natrargides, Aplocálcides, Aplocámbides, Endoacuoles, Natracuoles, Argiustoles. Ven que son unos nombres que parecen conjuros de Harry Potter, ¿o no? Sin embargo, esas palabras surgen de la unión de otras palabras y nos dan la idea. ¿Se acuerdan del subtren Metrocleta de Capital Federal? Bueno, esto es parecido, pero con los suelos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el segundo acá, Natracualfes, es el número 2. Natr viene de sodio. ¿Vieron? No sé si alguien ve una tabla de elemento químico, pero búsquenla después. El sodio, el símbolo es Na, porque en latín es natrium, el sodio. Entonces, si dice natr, quiere decir que hay sodio, más de lo que debería haber. Si hay más de lo que debería haber, estamos en presencia de un suelo no hipertenso, sino un suelo alcalino. Si el suelo es alcalino, ya va a limitar enormemente las posibilidades de desarrollo de casi cualquier vegetal. Hay muy pocas cosas que pueden crecer ahí. Por supuesto que depende del nivel de alcalinidad. Pero si dice natr, significa que es una limitante para los cultivos. Si dice aqua, ¿qué será aqua? Agua. Quiere decir que hay más agua de lo normal. Quiere decir que durante cierto tiempo ese suelo está tapado de agua. ¿Sí? Y si termina en alfes, capaz que debe ser que es un alfisol. ¿Se acuerdan lo que vimos recién? ¿Sí? Los alfisoles son suelos que por su color no llegan a ser molisoles, son claros. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de vida que debería haber que aporte la cantidad de materia orgánica que debería haber. Entonces, eso puede ser lo que vimos recién en el maíz. ¿Sí? Bueno, esperen que... nos queda nada, ¿no? ¿Hasta qué hora teníamos? Hasta y media. Hasta y media, perdón, pensé que teníamos menos tiempo. Entonces, si volvemos para acá, lo más probable es que esto sea un natracualf. ¿Sí? Entonces, si yo estoy a 1000 kilómetros de este lugar, y me llama cualquiera y me dice: che, vos sé que sembré un maíz, y de repente viene verde, hermoso,
y de repente, como una frontera, el suelo cambia de color, el maíz está horrible, está menos de la mitad que debería estar el otro. Yo pagué $250 la bolsa de semilla, que me alcanzó para sembrar 1 hectárea. La verdad que estoy indignado, porque me dijeron que esto rendía 16.000 kilos por hectárea. ¿Y qué información tenés ahí? No, mira, lo único que tengo acá es cuando me vendieron en el campo, me lo dieron con un mapa de suelos. ¿Me podés decir qué suelo hay en esos lugares? Donde me diga Natracual, por teléfono, por como sea, no preciso que me diga más nada. ¿Se dan cuenta? Ya sabemos que estamos en presencia de un lugar que se inunda, que es un alfisol, por lo tanto eso no es que se inundó una vez en la vida, sino que se inunda permanentemente desde hace 50.000 años, ¿sí? Y que hay sodio. Entonces no sembrés más maíz ahí, porque se llama Margarita los Chanchos, un híbrido que tardó en criarse. Está lloviendo, espero que no entre nada. Ah, no sé quién habló ahí. Se metió, no sé quién se metió. Bueno, no sé, entró una voz, capaz que sería mi conciencia. Bien. Bueno, más o menos tienen una idea, más o menos, de lo que venimos hablando, que la complejidad que entraña todo esto, ¿no? Ahora les quería mostrar esto, que habíamos hablado hoy al principio. Acá tenemos una imagen, distorsionada, por supuesto, del mundo, y lo que hablábamos hoy, fíjense, de todas las tierras firmes, en muchas tendremos diferentes tipos de suelos. Y acá tenemos los distintos colorcitos, como recién, que teníamos en la provincia, pero a nivel planetario. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esto que se ve acá, todo este medio rosa oscuro, coincide con los oxisoles. Y son todos los suelos, fíjense que están tropicales, en selvas muy lluviosas, o también nos encontramos estos amarillos que son los ultisoles. Los dos indican suelos profundamente evolucionados. El oxisol se llama así justamente por el color de óxido de hierro. Quien fue a Misiones, o vio un camión que trajo madera de Misiones, vio que era todo colorado. Bueno, justamente lo que trajo es óxido de hierro, como suciedad, porque el resto de los minerales fueron destruidos por la acción de los agentes formadores del suelo. Las arenas, los limos y las arcillas fueron desintegrados hasta que se llegó al óxido de hierro y aluminio, que son indestructibles prácticamente. Y eso es lo único que quedó. Entonces, fíjense que si bien son suelos que albergan vegetaciones frondosas, en sí son suelos extremadamente pobres, porque no tienen materia orgánica, no tienen arcillas. Entonces, todo lo que cae de ese suelo, si no es tomado inmediatamente por las raíces de las plantas que ahí viven, inmediatamente se perderían a través de la lluvia por los ríos, arroyos o napas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Uno piensa que el suelo de Misiones es súper fértil, al contrario, es un suelo muy pobre. Todos los nutrientes están en la fracción viva. Ahí no hay ni una gota de humus, por justamente el clima que lo formó. A esas temperaturas y humedades, no hay forma que una hoja se convierta en humus. Se va a convertir, se va a degradar inmediatamente. Por eso, si agarran, eliminan la selva, la incendian y siembran soja, eso durará 2 o 3 años. Al tercer, cuarto año no quedó nada ahí. Y eso se vuelve un desierto en el medio del trópico. Bueno, acá tenemos andisoles, que son estos violetas, que ven que están todos acá en esta franjita. ¿Ven que se ve esta franjita violeta ahí? Los andisoles son justamente los suelos que están formados sobre cenizas volcánicas. O sea que necesitamos mínimamente volcanes cerca. Casualmente en la cordillera hay volcanes, y casualmente el viento planetario va de oeste, va así, viene del oeste hacia el este. Entonces justamente la ceniza que sale de los volcanes cae de nuestro lado. Por eso hay andisoles de nuestro lado y no del otro lado. ¿Sí? Créanme que el viento viene del oeste. Después tenemos acá unos suelos muy particulares, estos que están acá en azul, que son los vertisoles, que en su composición tienen arcillas muy particulares que hacen que se hinchen cuando están húmedos y se vuelvan impermeables, y son suelos ideales para cultivar arroz. Qué casualidad que en Entre Ríos, donde están esos suelos, se cultiva arroz. O, por ejemplo, en estas zonas se cultiva arroz. Donde están esos suelos que permiten que el agua no drene y permiten inundarlos.
Después tenemos, bueno, las tierras heladas, etcétera, etcétera, que esos no son cultivables. Los entisoles, que son suelos completamente jóvenes sin ningún desarrollo, como podría ser, por ejemplo, un médano, pues un entisol, ¿sí? Con bastante... ¿Y por qué no tiene desarrollo? Y porque su régimen de lluvia, por ejemplo, hay temperatura y todo, pero falta agua. Entonces las plantas no pueden crecer, no pueden sustentar una vida subsidiaria, y por lo tanto, no va a haber materia orgánica que pueda hacer un desarrollo de un suelo. Fíjense la península ibérica, España, ese colorcito marroncito, casi todos insectisoles. O sea, y fíjense dónde hay suelos espectaculares acá. Toda la zona de Ucrania, Rusia, el cinturón, el Corn Belt, como me apuntan acá, el cinturón maicero de Estados Unidos. Están viendo que los mejores suelos, los molisoles, son apenitas algunas manchas verdes en muy pocos lugares, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? 5, 6, 7% de la superficie total son. Nada. Esto debería ser declarado patrimonio de la humanidad, realmente. Y uno, por ejemplo, hay productores y productores, hay gente que quiere a su tierra, quiere a su campo, pero hay otros que es simplemente un negocio. Entonces, si por ejemplo antes en la zona del oeste, provincia de Buenos Aires, La Pampa, había que arar para sembrar, se araba y se sembraba, si después venía el viento y se volaba el campo, y bueno, era el campo del dueño, no del que lo trabajaba. Y chao. Y así se han perdido por erosión miles de hectáreas, millones de hectáreas de tierras cultivables. Bueno, esto para que tengan también una idea. Y acá vamos y ya para darle el tiro de gracia, y ya los voy despidiendo con esto y les vuelvo a agradecer. Lamento profundamente que no seamos 100 personas en esta charla, sobre todo porque mucha gente durante mucho tiempo pidió cosas virtuales, y una vez que hay virtual no la aprovechan, eso me parece... Me da lástima, pero bueno, en fin, no hace más que valorizar la presencia de ustedes. Igual no les voy a dar nada más que un reconocimiento moral, no esperen nada. Vamos a lo que nos ocupa, el curso de forestación. ¿Qué estamos viendo ahí? Igual yo pido unas semillitas de naranjo trébol, con eso me alcanza. Eso puede ser, sí. Sí, pero júntela usted, a ver si me pincho todavía. Ahí que vemos, ¿qué planta es esa? Pino. Un pino, ¿qué pino? Estaba apagado. Pino bastante. El piñonero, que le dicen pino negro, ¿puede ser? Puede ser, es un pino insigne. Es el pino insigne, pino radiata, que es el que se usa masivamente a nivel forestal. Cualquier tirante, tabla que vaya machimbre de pino, sale con seguridad de esa especie. Se cultiva muchísimo en Chile, acá también. Bien, ¿qué pasa con ese pino? ¿Tiene buena forma forestal ese pino? Si ustedes tienen un sacadero y les venden ese monte, ¿lo comprarían? No. Muchas bifurcaciones, ¿no? ¿Qué pasó con este pino acá? Sí, tiene muchas bifurcaciones. Tiene una gran bifurcación, ramas laterales y una gran bifurcación acá en el eje principal. O sea que si yo pretendía sacar un tirante, hasta callé si se me bifurcó acá el árbol, ¿sí? O sea que no saco nada de acá. ¿Y por qué pasó eso? A ver. Mira, ahí tenemos otro, ¿ven? Porque seguramente lo podaron. Sí, capaz, yo diría que no, porque fíjate que de ahí para abajo no han cortado ninguna rama. Además, esto no se le hizo nunca nada. Esto es una plantación de pinos acá en el partido de Tandil, o Juárez, no recuerdo exactamente, que se plantó y nunca se le hizo nada. No se le hicieron escamondos, no se le hicieron raleos, ya vamos a ver después en la clase que sigue, que es todo esto. No se hizo nunca absolutamente nada. Y después de 20 años de plantado, está absolutamente malograda. No sirve para leña, no sirve para hacer papel. Un camping es difícil porque no hay nadie a acampar ahí. Es solamente un potencial foco de un gran incendio. Wow. ¿Ven ahí? ¿Estrés de agua? ¿Otra vez? ¿Estrés de agua eso? Quiero que sepa que esto se lo dije a los propietarios de esto para... No se lo estoy diciendo solo a ustedes. ¿Para papel no sirve tampoco? ¿Gastón? Sí. Estrés de agua, dicen ahí. A ver. ¿Ven? Hay otra bifurcación. ¿Ven que no hay poda, no hay nada? Acá esto no sirve para nada. Si yo quisiera cortar de acá para abajo, me voy a encontrar que está todo lleno de nudos.
Si hago un tirante, se me quiebra en el nudo. Si hago una tabla, por ahí para un machimbre, puede ser el nudo vistoso, pero nada más que eso. Nada más que eso. Y ahí me dicen estrés de agua que puede ser eso. ¿Ven cómo está la plantación? Nunca se le hizo nada. Recién ahora se le hizo alguna poda, muy tarde. Si yo saco una rama ahora de acá, de ahí para adentro es todo nudo. Pero ya lo vamos a ver esto en la próxima. Pues nos queda nada. Y eso justamente por haber elegido un mal suelo. En una loma, con piedra, entonces, en un verano, por ejemplo, hubo una sequía, se murieron los ápices vegetativos de los pinos y se bifurcaron. ¿Sí? Todo arruinó elegir un muy mal suelo. Ven que es importante saber de suelos. Sin embargo, el dueño de estas tierras lo ignora por completo. Y creo que lo ignora porque hizo semejante plantación de gusto. ¿Sí? Bueno, creo que nos quedan segundos, así que bueno, aprovecho otra vez para agradecerles, despedirlos, y creo que como todo sigue así, el sábado que viene nos volvemos a encontrar en esta hora y en este lugar por el mismo canal, ¿sí?